Los Romanos, y si usted recuerda, estuvimos platicando cómo la carta a los Romanos es una epístola que nos ayuda a compartir el Evangelio de una manera eficiente, porque el apóstol Pablo se encargó, inspirado por el Espíritu Santo, de exponer ahí las doctrinas más fundamentales del cristianismo de una manera clara y pues relativamente sencilla de entender. Es una carta bastante digerible, pero es importante que tengamos varias cosas en contexto y en perspectiva cuando leemos la carta a los Romanos. Y vimos cómo en los primeros dos capítulos que analizamos en las semanas anteriores, una parte del mensaje que hay allí está dirigido a los judíos conversos que había en la iglesia de Roma, que eran una cantidad importante dentro de la iglesia de Roma. Pero estas porciones que nosotros vimos que el Pablo dirige específicamente a los judíos que había en la iglesia de Roma, son principios aplicables el día de hoy a las personas, a todo aquel que intenta justificarse por medio de las obras, y para aquellos que llevan una vida meramente religiosa. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nuestro mensaje se titula La salvación se obtiene únicamente por fe, y yo le invito a que preste mucha atención al mensaje de hoy, porque este es uno de los puntos más básicos, una de las doctrinas más medulares del cristianismo, y la vamos a encontrar en el capítulo 3 de Romanos. Acompáñeme por favor a Romanos 3, versículo 17, por favor. Dos 17, perdón. Dele nada más una vuelta atrás a su Biblia. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire, este pasaje es una clara reprensión a los judíos de la iglesia de Roma y a los judíos religiosos en general, porque, mire, sí tienen una gran cantidad de bendiciones los judíos, y
esas bendiciones en este tiempo en el que se redacta la epístola a los romanos y el día de hoy, lamentablemente, ha llevado a muchos judíos a ver como menos a los gentiles, a menospreciar a los gentiles, a verlos como inferiores. Y mencioné la semana pasada, no, de ninguna manera somos antisemitistas. Como iglesia apoyamos a Israel y en lo particular tengo un afecto muy grande hacia la nación de Israel, pero también debemos de mencionar que no son perfectos, ¿no? Es importante también que estemos al pendiente de lo que pasa en Israel. Sabe que están por cumplir 75 años como nación. Y ellos están preparando, en esta semana van a tener una celebración importante porque es un evento sobresaliente, la existencia, bueno, el nacimiento y existencia de Israel. Son una nación querida, son un pueblo querido, siguen siendo el pueblo de Dios, pero no son perfectos. No lo fueron en el Antiguo Testamento, ciertamente hoy no lo son. Y este es un detalle que se ha presentado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hay un movimiento que ha retomado fuerza, no es nuevo. Judaizar no es nada nuevo para el cristianismo. Fue de los primeros problemas que enfrentó la iglesia y bueno, en la Edad Media no estuvo tanto allí, pero en tiempos recientes ha tenido un nuevo brote este movimiento y le ha tocado convivir con un cristiano judaizante. Sí nos ven como si fuéramos menos. No todos los judíos conversos, esos son otra cosa, son otro boleto, los judíos conversos, esos son otra situación, tienden a ser normales y hay unos libros muy buenos de judíos conversos, pero ese no es el caso, sino aquellos que quieren retomar las cosas del Antiguo Testamento. Ellos sí tienden a ver como menos a los que no andan por su camino, a verlos como inferiores. Y le menciono, no es algo nuevo, y Pablo lo va a abordar. ¿Por qué? Porque era algo que sucedía en la iglesia de Roma. Y acuérdese en qué momento se está escribiendo la carta de Pablo. Está por terminarse su segundo viaje misionero. Entonces, para que vea que esto es parte de la historia de la iglesia, el tener que lidiar con este tipo de movimientos, con este tipo de enseñanza. Y lo que empieza a mencionar Pablo, le empieza a mencionar a los hijos de Israel que estaban dentro de la iglesia cristiana, es que sí es cierto, tienen una historia amplia y rica como el pueblo de Dios, porque en el tiempo en el que está Pablo, eran como 2000 años atrás, Dios había separado a Abraham para levantar una nación que le sirviese y a la cual le iba a encomendar recibir la revelación especial suya. Y bueno, los judíos, los israelitas, contaron con la luz de la senda de la salvación por muchos siglos antes de que los gentiles tuviéramos el acceso que tenemos hoy. Y
eso pues es una gran bendición. Ellos tenían una alta probabilidad de poderse salvar. ¿Por qué? Porque escuchaban la revelación de Dios constantemente. Entonces, eso es una bendición. Y Pablo les dice, sí es verdad, ustedes han tenido todo esto. Por eso ustedes saben distinguir entre el bien y el mal. Ustedes no andan a tientas. En otro lado, el apóstol Pablo menciona eso, que los perdidos andan a tientas, y la mayoría de los gentiles así andábamos, a tientas. Pero los judíos no. Los judíos desde más o menos el 1500, 1450 antes de Cristo ya tenían bien claro qué era el bien y qué era el mal, qué le agradaba a Dios y qué le desagradaba. ¿Eso es una bendición? Sí. Y después Pablo les dice, ¿saben y no lo hacen? Y esa es la característica de la vida religiosa. Mire, a veces idealizamos mucho al pueblo de Israel y pensamos que pues todos eran una nación santa. Hubo hombres y mujeres que verdaderamente lo fueron, pero tuvieron etapas dentro de su historia en la que se portaban como los gentiles, a pesar de tener la ley de Moisés. Y Pablo tiene esto bien presente y les empieza a hacer este reproche. ¿Cómo es que ustedes se ponen a juzgar a los demás cuando ustedes hacen lo mismo? Esta es la base de una vida religiosa. La vida religiosa se caracteriza porque la persona que la vive se cree heredera de las bendiciones de Dios, sin tomar en cuenta todas las responsabilidades que conlleva ser parte del pueblo de Dios. Y pues yo creo que usted, al igual que yo, ha convivido con muchas personas así. Si usted sale a la calle y empieza a preguntarle a las personas, ¿tú eres hijo de Dios? La gran mayoría le van a decir que sí. Si usted va con su pariente que tanto quiere que se convierta y le pregunta que si cree que es hijo de Dios, ¿qué le contesta? Que sí. Pero la pregunta es, ¿viven como miembros del pueblo de Dios? ¿Viven como debe de vivir un hijo de Dios? La realidad es que la mayoría no. La mayoría no. A la mayoría les gusta jugar y creerse esta fantasía de ser hijos de Dios, pero vivir como si no lo fueran. Creen que pueden recibir todas las bendiciones de Dios y seguir haciendo lo que bien les parece, pero así no funcionan las cosas con Dios. Para ser hijo de Dios hay una cosa elemental que se requiere, y es reconocerle como Señor. Solo aquellos que reconocen a Jesús como su Señor son miembros de su pueblo, son sus hijos y acreedores de sus bendiciones. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Decir que Jesús
es nuestro Señor, significa decirle: me someto a tu voluntad. Esto implica, en otras palabras, estar diciendo: tú mandas, lo que tú digas, eso hago, incluso cuando vaya en contra de mis deseos. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? De hecho, esa va a ser una de las muestras o de las evidencias de que una persona verdaderamente es un hijo de Dios, porque se somete a la voluntad de su Señor, porque aunque quiere hacer una cosa, cuando Dios le dice que no, no la hace. Y esto es lo que les empieza a decir Pablo a los judíos: ok, ustedes dicen que conocen la ley, que son parte del pueblo de Dios, ¿por qué no viven como el pueblo de Dios? ¿Por qué no viven obedeciendo los mandamientos del Señor? Y mire, en el versículo 23, Pablo menciona algo importante. Ahí dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso era aplicable a los judíos en este tiempo, es aplicable hoy a los religiosos, incluyendo a los que están en el cristianismo protestante. ¿Por qué hay religiosos en el cristianismo protestante? Claro que sí. Claro que sí. Y aquí Pablo menciona algo que le comentaba, es de suma importancia, y es cómo el mal testimonio es verdaderamente una piedra de tropiezo para aquellos que quieren creer. Mira, hay gente que quiere creer y se topa con religiosos y ellos son su piedra de tropiezo y ya no se quieren acercar al cristianismo. ¿Qué dijo el Señor de este tipo de personas? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a los fariseos? Mejor les fuese tomar una piedra de molino, amarrársela al cuello y aventarse al mar. ¿Por qué? Porque por su culpa hay personas que se van a alejar del camino de la salvación. Así de grave ve Dios los pecados de una persona religiosa. ¿Cuánta gente de verdad se desanima por conocer a alguien que se dice creyente y que vive una vida desastrosa? Mire, las iglesias que son permisivas con los jóvenes, y entiéndase como permisiva aquellas que les dicen que ir al antro no está mal, que tomar alcohol con responsabilidad está bien, que no pasa nada si fuman, que no pasa nada si tienen relaciones sexuales, ellos le llaman con responsabilidad, es decir, usando métodos anticonceptivos sin estar casados. Esas iglesias son una piedra de tropiezo para que se conviertan los jóvenes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que su pueblo, no nada más los jóvenes, pero ahorita los estoy tomando como ejemplo, la voluntad de Dios es que su pueblo brille como una vela brilla en un cuarto oscuro. Si usted ha estado en un lugar donde hay profunda oscuridad, que
que sea una noche nublada y no haya alumbrado público ni electricidad, ahí va a conocer lo que es la oscuridad profunda. A mí me tocó en una ocasión y ahí supe lo que era las tinieblas que dice en el Éxodo, que se movían la mano enfrente y no veían nada. Es bien impactante, algo así. Yo lo intenté, de verdad que uno no ve nada. Si prende una vela, todo el cuarto se ilumina. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, que se note de esa manera, que en donde esté iluminen todo el cuarto. Pero cuando se le dice a los jóvenes, haz lo que los demás, nada más diles que eres cristiano ahí de vez en cuando, y háblales de Dios ahí de vez en cuando tengan algún problema. ¿Qué están haciendo? Los están poniendo a su nivel y quitándoles toda credibilidad, porque pónganse a pensar que este muchacho le hace caso a estos predicadores y todos los fines de semana se va al antro, se emborracha, y uno de sus amigos de repente tiene problemas, sus amigos de fiesta, con su familia, y este joven se le acerca y dice, oye, Dios te puede ayudar. ¿Tú qué me puedes hablar de Dios? Vives igual que yo y no llevamos una vida así como que a Dios le agrade. Verdaderamente, un mal testimonio quita la credibilidad. Por eso es que Pablo enfatiza esto en estos versículos. Vamos al versículo 28, ahí en Romanos 2. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo enfatiza esta gran verdad que sostiene que no se es miembro del pueblo de Dios por llevar un título, no se es miembro del pueblo de Dios por cumplir con ciertos rituales. Mucha gente cree que por venir a las reuniones generales del domingo o del miércoles ya son cristianos, ¿no? Ya son miembros del pueblo de Dios. No es así. Es más, el presentarnos como cristianos ante los demás no nos hace cristianos. Únicamente aquel que ha recibido la circuncisión en su corazón es miembro del pueblo de Dios. La circuncisión fue la señal del pacto abrámico y era un acto físico, porque era una señal física que tenía un significado espiritual. La circuncisión apuntaba hacia la separación de la naturaleza carnal y pecaminosa del hombre con la que nacía, para tener una nueva naturaleza. La circuncisión del corazón se logra únicamente
cuando Jesús nos redime y nos renueva. Y ya vimos que una de las cosas esenciales para eso es reconocerle como Señor. Y más adelante en este mensaje vamos a ahondar un poquito más sobre esto, porque se ocupan más cosas, ¿no? Todos son actos de fe, no crea que son buenas obras, de eso vamos a hablar. El hombre es incapaz de quitarse por su propia fuerza su naturaleza pecaminosa. El hombre no puede. El hombre puede, con mucha disciplina, a veces quitarse ciertos vicios y ciertos malos hábitos. Por ejemplo, los sistemas de alcohólicos anónimos pues tienen un método que a algunos les funciona para dejar de beber, pero el embriagarse es el único pecado que comete el hombre, es el único desliz. No, es un pecado que se nota mucho, pero no es el único. Y hay otros que son más difíciles de desarraigar. ¿Sabe que la humanidad tiene hoy un severo problema con la pornografía? Pero severísimo, o sea, no dimensionamos esto porque son pecados ocultos. Pero si se pone a investigar la cantidad de personas que ve pornografía en horas laborales, es abrumadora y asusta, la verdad, ver números así, porque no le estoy hablando de verla en la noche, en horas de oficina. Yo tuve en una oficina en la que trabajé que vivir las consecuencias de un compañero de trabajo que hacía eso. Nos cancelaron el internet 3 meses y nos restringieron las computadoras porque descubrieron que uno de nuestros compañeros eso hacía en lugar de trabajar. Es que sí sucede. ¿Y qué tan fácil es quitar esos pecados? Ese tipo de adicciones es sumamente difícil. El hombre no se puede desprender de este tipo de pecados en su propia fuerza. ¿Qué se necesita? De la ayuda de Dios, de la obra redentora de Jesús. Nadie tiene el poder de transformar una vida como lo tiene Jesús. ¿Por qué? Porque, mire, no usó Dios este ejemplo de la circuncisión nada más porque sí, es un ejemplo bien claro. El desprendimiento de la carne es muy evidente allí. Se da en un instante, no crea que dura mucho, se hace rápido. Los judíos lo practican al 8º día de haber nacido y nunca vuelven a hacer las cosas iguales. Cuando una persona va a un grupo de alcohólicos anónimos, tarda semanas, probablemente meses, en dejar de tomar. Tienen recaídas. Cuando alguien le entrega su vida verdaderamente a Jesús, en ese instante cambia su vida. ¿Por qué? Porque hay algo que cambia en el corazón. Esa naturaleza pecaminosa se va, es desarraigada. Y por eso es que una persona que antes no podía dejar de tomar,
Dice, ya no me interesa, de un día para otro. Y en muchos casos no vuelve a haber recaídas. Es por eso que una persona que le batalla con un pecado como el de la pornografía, si de verdad se rinde al Señor, de un día para otro lo deja y no tiene que regresar. ¿Por qué? Porque Jesús cambia el corazón, se da esa circuncisión del corazón y se puede empezar a llevar una vida de santidad. Pero, como mencionamos, se necesita reconocer a Jesús como el Salvador, pero se necesita también fe y, algo bien importante, arrepentimiento. Si la persona no se ha arrepentido, arrepentimiento no es remordimiento de conciencia, ¿no? El arrepentimiento es, no lo quiero volver a hacer. De verdad quiero cambiar, tengo toda la intención de cambiar. Cuando hay eso, el Señor viene y obra. Pero si no lo hay, ahí las cosas van a seguir siendo iguales. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 1, por favor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y aquí vale la pena detenernos en estos versículos, porque Pablo va a atacar una de las críticas más comunes que se le han hecho al cristianismo en el pasado y en el presente, porque muchos atacan a la fe verdadera bajo la excusa de que no creen debido a la mala conducta que manifiestan aquellos que se dicen ser cristianos. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir que no creen en el cristianismo porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, se han realizado atrocidades como las cruzadas? Las cruzadas fueron pues masacres y llegaron a decir cosas terribles los promotores de las cruzadas. Por ejemplo, había monjes o sacerdotes que se ponían en los caminos que llevaban a Jerusalén y le decían a los peregrinos y a los caballeros que pasaban por ahí que matar a un infiel, a un musulmán, no era pecado, que así se estaban ganando el cielo. Sí, se ofrecían indulgencias plenarias a aquellos caballeros que le entraban a una cruzada. Dice, tú ve y mata a los saracenos y con eso ganas tu salvación, estás complaciendo a Dios. Hay un libro que leí que se titula El duelo, en el que
un conde mata a su hermano, que era un duque, y su plan era matarlo e irse a una cruzada para que le perdonaran el pecado de haber matado a su hermano y regresar para quedarse como el heredero de las tierras de su hermano. Porque eso era lo que se les ofrecía. O sea, les decían: ve a Jerusalén, pelea por el cristianismo, entre comillas, y se te perdonan tus pecados. Y como esas se han realizado muchas cosas terribles, pero el que se hayan realizado esas cosas terribles no significa que Dios estuviera de acuerdo. Los cristianos pueden realizar, o que se denominan así mismos cristianos, actos pecaminosos, y no por eso las enseñanzas de Jesús pierden validez. ¿Por qué? Porque Jesús predicó en contra de todos estos actos que se han realizado, a veces tristemente en su nombre. Pero no es que Jesús los apruebe. ¿Qué cree que hubiera hecho Jesús escuchando eso? ¿Se acuerda cuando Juan y su hermano regresaron de un pueblo de Samaria y le dijeron al Señor: Señor, no nos van a recibir aquí, oramos para que caiga fuego y los consuma, como en el caso de... ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Les estaba diciendo el Señor Jesús: todavía no entienden cuál es mi mensaje, todavía no entienden de qué se trata lo que yo estoy enseñando, y lo único que muestran los cruzados y aquellos que han hecho cosas terribles, cobijándose con el título de cristiano, es que no conocen para nada las enseñanzas de Jesús, porque Jesús los hubiera reprendido y los hubiera detenido. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de la Biblia no pierden validez por este tipo de situaciones. Lo único que hace este tipo de acción es mostrar que la persona que lo realiza, las realiza, no conoce a Jesús y no tiene ninguna relación con Él. Vamos al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí Pablo nos voltea a ver porque somos gentiles, para decirnos, en otras palabras: ustedes no crean que son mejores, no crean que están en una mejor posición. Mire, a mí me tocó conocer a personas que verdaderamente despreciaban a los judíos y dicen que ellos fueron los que asesinaron a Jesús. Obviamente el Sanedrín presentó la acusación y todo, pero a ver, ¿los judíos le quitaron la vida al Señor? ¿O los romanos? ¿Qué dijo el Señor? Nadie me la quita, yo la estoy entregando. ¿Qué le dijo a las autoridades? Si yo quisiera, le diría a mi Padre y mandaría legiones de ángeles para rescatarme. No era como que
el Sanedrín pudiera con Jesús. No era como que Pilatos o Herodes o los soldados que llevaban a Jesús y que lo clavaron a la cruz, lo pudieran hacer sin su consentimiento. Jesús se entregó y fue por eso que tuvo lugar el sacrificio en la cruz, porque Él permitió que lo azotaran, Él permitió que le escupieran, Él permitió que lo clavaran en la cruz, Él dejó que eso sucediera. Pero no era que los judíos lo pudieran hacer por su propia cuenta. Entonces muchos dicen, ay, pues es que pues fueron bien malos, ¿no? Porque le quitaban la vida a Jesús. Jesús entregó su vida, y recordemos que la gran mayoría los primeros conversos cristianos todos eran judíos. Y al principio la mayoría de los cristianos, antes de que empezara la persecución, fueron judíos también. Entre los judíos al principio hubo una buena recepción del mensaje de Jesús. Entonces, no es bueno ni sano menospreciar a los judíos, porque si no fuera por Jesús, nosotros no estaríamos nada bien, porque todos somos ¿qué? Gentiles. Y solo voltea a ver un poquito al pasado de sus ancestros. Aquí en Latinoamérica, especialmente en nuestra región, en la zona centro de México, centro y sur, se le llamaba Mesoamérica, bueno, así le llamaron, Mesoamérica. Y aquí estuvieron de los pueblos más grandes y más poderosos de ese tiempo, antes de que llegaran los españoles. Hacían cosas horribles. ¿Sabe cuál es el origen del pozole, que tanto le gusta probablemente? Ahorita lo sustituyeron con carne de puerco, pero eran los muslos de los guerreros que mejor batalla presentaron, y era un acto de canibalismo, entre otras cosas. No hay cosas peores. Y hay quienes dirán, no, es que yo soy muy europeo. Pues los europeos no estaban mejor. Los celtas tenían unos sacrificios de vírgenes horripilantes. Los vikingos tenían unos sacrificios horripilantes, humanos también, horripilantes. Los romanos tenían costumbres horribles, su religión era horrorosa. Entonces, no es como que nuestros ancestros estuvieran muy bien. Si no es por Jesús, estaríamos completamente perdidos. Entonces, por eso Pablo nos dice, todos, antes de Jesús, estábamos muy mal. Entonces, nadie debe de enorgullecerse. Y en el versículo 10, vamos al versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en otros mensajes ya hemos platicado que el versículo 10, cuando dice no hay justo ni aun uno, nos habla sobre una condición universal de la humanidad. Y en el versículo 12 se nos habla también sobre esta desviación universal
que ha tenido la humanidad. Mire, la verdad es que la humanidad en general nunca ha buscado a Dios. Desde que Adán cayó hasta el día de hoy, la mayor parte de la humanidad no ha estado buscando a Dios. La historia pasada y reciente y el presente nos deja ver eso. Nos deja ver que el hombre no está en una búsqueda de Dios. No está buscando a Dios. ¿Qué está buscando? Sus intereses, su comodidad, su placer, sus gustos, las riquezas, todo lo demás. Obviamente, no estoy diciendo que no hay personas y que no ha habido personas que genuinamente han buscado a Dios desde pequeños. Sí los ha habido. Samuel es un buen ejemplo. Pero préndale a la tele, ¿no? o a la plataforma que usted tenga, Netflix, Amazon, la que usted quiera, y vea lo que hay ahí y dígase, eso es una evidencia de que que la humanidad está buscando a Dios o alejándose de Él. La humanidad no quiere acercarse a Dios por una sencilla razón. Le gusta el pecado, y acercarse a Dios, ¿qué implica? Exponer lo que uno hace. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, el hombre prefiere cobijarse con la oscuridad antes de ir a la luz. ¿Por qué? Porque la luz va a sacar lo que verdaderamente es. Cuando uno empieza a leer la Biblia, uno empieza a ver lo que pide Dios y empieza a ver como que no se ajusta nuestra vida a eso. Nuestra vida no refleja lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces la gente se asusta y dice, es que estoy muy mal. Y hay otros que dicen, no, es que yo quiero seguirle por aquí. Entonces, esas son dos reacciones que se pueden tener en esta situación. Y vamos al versículo 20 ahí en Romanos 3. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, si tiene a un ser querido al que le está compartiendo que confía mucho en sus obras, este versículo va a derribar todas sus esperanzas, porque dice muy claramente, y mire, sí lo puede sabiamente. Acuérdese que no es la idea pues soltar el hachazo nada más así, o sea, que Dios lo guíe, pero este versículo es de los más eficientes para mostrarle a cualquier persona que si está confiando en sus buenas obras, está perdido. Porque ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las buenas obras
nadie se va a salvar de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 20. Y le puede decir, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Mira lo que dice. Esta es una mala noticia para aquel que se está intentando salvar por sus buenas obras, porque todo lo que has hecho no sirve. Pero el Evangelio, ¿qué es? Buenas noticias. Dios, a través de Pablo, nos ha permitido ver hasta este punto la condición caída del hombre. Vimos en el capítulo 1 que por la rebelión de los hijos de Adán, el Señor les dijo, vayan por donde quieren ir ustedes, entréguense a los pecados que quieran, no los voy a frenar. ¿Y qué sucedió? La mente del hombre se distorsionó. La mente del hombre llegó a un punto terrible, realizó atrocidades y el día de hoy está realizando atrocidades por la misma situación. Y después el Señor, a través del apóstol Pablo, nos muestra que no hay forma a través de la cual nosotros, por nuestros propios méritos, nos podamos salvar. El objetivo del Señor es mostrarnos nuestras incapacidades, las puertas cerradas que tenemos por nuestros propios méritos. ¿Para qué? Para darnos una buena noticia. Vamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí están las buenas noticias. Dios, ¿qué nos está diciendo? No se pueden salvar a través de las buenas obras. Nadie puede cumplir con el estándar que yo establecí en la ley. ¿Se acuerda cuántos mandamientos hay ahí? 613, que debemos de cumplir en obra y en pensamiento a lo largo de toda la vida, sin fallar una vez. Dios nos está mostrando, no pueden. Y por eso en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor sabe que todo ser humano que ha estado en esta tierra ha cometido algún tipo de pecado en algún momento de su vida. Y nos ha mostrado esta condición de desesperación, entregados al pecado, con una mente consumida por la maldad, destituidos de su gloria, es decir, sin la capacidad de tener acceso a Él, y también siendo incapaces de cumplir con el estándar que Él marcó. Pero no nos deja el Señor ahí. Serían muy malas noticias, ¿no? Si ahí es donde acaba el mensaje de Pablo, pero no acaba ahí. ¿Qué nos dice
el Señor a través del apóstol Pablo. Nos dice, sí, la salvación no se obtiene por buenas obras, se obtiene por fe, por gracia, por fe en el sacrificio redentor de Jesús, y se otorga de manera gratuita. ¿Qué nos está diciendo Dios? No tienen que pagar ustedes porque no pueden. No pueden, no tienen con qué. El único que tiene, nos dice Dios, soy yo. ¿Y saben algo? Yo pago. Créanme. Tengan fe en que yo pagué y con eso son salvos. Con eso su alma es redimida. Con eso su alma es justificada. ¿No son buenas noticias? Son las mejores noticias que existen. Por eso la propuesta del cristianismo es la mejor que existe. Mire, todas las demás religiones, todas, presentan sistemas de salvación por obras, todas, sin excepción. En el budismo, para salir del ciclo de la encarnación y entrar al estado como de, bueno, no voy a entrar en eso, pero para salir del horrible ciclo de la encarnación hay que hacer buenas obras. En el hinduismo es igual, hay que buscar, ahí hay que, según la sabiduría, pero también es una cuestión de obras. En el paganismo, ¿qué tenían que hacer? Agradarle a Odín, agradarle a Zeus o a Marte, al dios predilecto, para que lo salvaran. ¿A través de qué? Obras y sacrificios. En el catolicismo actual, ¿qué es? Haz obras para salvarte. En el Islam, ¿qué es? Haz obras para salvarte. Pero el cristianismo, ¿qué presenta? El cristianismo dice, tú no te puedes salvar, no lo vas a lograr. ¿Por qué cree que la muerte es tan desesperante dentro de las demás religiones? Porque no saben qué va a pasar. Nadie tiene la certeza de decir, llevé una vida muy buena y por eso me van a recibir. Los paganos tampoco podían decir eso, tampoco podían decir, llevé una vida que le agradó muchísimo a Zeus y por eso me va a ir bien. No. Los egipcios que creían que iban a presentarse ante Osiris a ver si la balanza estaba a su favor, no sabían si la balanza iba a estar a su favor. ¿Por qué? Porque al momento de morir uno puede recordar varias cosas que hizo atrás y dice, híjole, es que en esta sí me pasé y en esta sí la regué. Pero ¿qué nos dice Dios en el mensaje del Evangelio? No puedes tú, por eso tengo que intervenir yo. ¿Y sabes qué? Yo intervine, yo fui a pagar. No te preocupes por eso, créeme ya. Lo único que necesitas es creer, solo necesitas tener fe y te vas a salvar. Solamente debes de creer que lo que yo hice en esa cruz es suficiente para perdonar tus pecados. Arrepiéntete, sígueme y ya. Solo hay que creer. Son las mejores noticias posibles. Este punto de la salvación únicamente por fe fue la principal punto de división en el tiempo de la Reforma.
Y es lo que nos sigue separando el día de hoy de las otras corrientes del cristianismo. Nosotros, como cristianos bíblicos, sostenemos que no nos vamos a salvar por habernos portado bien a lo largo de la vida, porque nadie cumple con el estándar de Dios. Nosotros, como cristianos bíblicos, sostenemos que nos salvamos porque Jesús pagó por nuestros pecados en esa cruz y su justicia nos es dada si le creemos. Es el mejor camino que hay. Honestamente, es el mejor camino que hay. Esto no significa que nos vamos a portar mal, ¿no? Que porque ya nos salvamos, vamos a hacer lo que queremos. Al fin y al cabo, cada vez que pedimos perdón, nos perdonan, ¿no? No funciona así. Ahorita no tengo tiempo de leer de los versículos 27 al 31, pero léalos en su casa. La salvación genuina por fe trae esta circuncisión de la que habló Pablo, la circuncisión del corazón, que implica un cambio de naturaleza, y por ese cambio de naturaleza, el verdadero creyente comienza a vivir una vida que le agrada a Dios, no porque está buscando salvarse llevando esa vida, sino porque algo cambia en su corazón y sale de manera natural. No lo llamaría de una manera instintiva, porque no, tampoco funciona como un instinto, pero, por ejemplo, al perro le cuesta trabajo ser juguetón. No, ¿por qué? Porque está en su naturaleza. ¿Le cuesta trabajo perseguir a los gatos? No, ¿por qué? Porque está en su naturaleza. ¿Le cuesta trabajo ladrar? No, ¿por qué? Porque está en su naturaleza. Son cosas que trae y por eso las hace. Al verdadero creyente no le cuesta trabajo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque cambió su naturaleza. Es algo que sale solo. Pero por eso es que se necesita hacer el cambio, ¿no? Un gato intentando ladrar se vería ridículo, se vería falso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Los gatos no son tan felices, la verdad, esos son más egoístas y no son tan buenos compañeros. Y no lo pueden forzar. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. Pero el perro tiene eso. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es igual con el cristiano. Cuando el hombre intenta en su propia fuerza cumplir con la ley, le sale en la mayoría de los casos, ¿no? Pero cuando ha sido salvado y ha cambiado su naturaleza, empieza a llevar una vida que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que Jesús hizo en su vida. Es parte de la transformación que Jesús hizo con la vida de la persona que ha creído en Él. Entonces, yo le animo a que comparta esto. Mire, estos 3 mensajes que hemos tenido, son bien útiles para compartirle a los demás. El Señor me movió a abordar la carta a los romanos porque necesitamos
fundamentos sólidos en nuestra vida cristiana y nada debe de estar mejor fundamentado que estos principios. La salvación no es por obras, es por fe. Aquel que está intentando salvarse por obras va a llevar una vida de desesperación y al final se va a perder. Aquel que se ajusta a lo que señala el Señor y tiene fe en que la obra de Jesús es suficiente para el perdón de sus pecados, no solamente va a recibir la salvación y la vida eterna, sino que va a llevar una vida distinta. En lugar de andarse esforzando ahí por intentar cambiar, va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de su vida y le va moldeando hasta llevarle a ser como ¿quién? Como el Señor Jesús. Vamos a orar.